Cuando se habla de pastores evangélicos, muchas personas tienen en mente la imagen de alguien que explota la palabra del Señor y la fe de los fieles inocentes para hacer ganancias. Ven la iglesia como una gran empresa creada para engañar y generar riqueza para sus líderes. Sin embargo, aunque lamentablemente muchos falsos hombres de Dios viven en el lujo a costa de sus fieles, sabemos que hay muchos líderes espirituales serios y comprometidos con su ministerio, y es muy injusto generalizar como si todas estas personas estuvieran corrompidas y carecieran de carácter. El problema es que los medios de comunicación no parecen estar interesados en mostrar esta diferencia a la sociedad. Un pastor solo ocupa titulares de los noticieros debido a ciertas acusaciones de corrupción, como en el caso de la Iglesia Universal en los años 90, o en situaciones aún más graves, como la historia de la pastora Flor de Lis. Nunca escuchamos hablar en el Jornal Nacional, por ejemplo, de los pastores que salvan vidas de niños necesitados en África, ni de aquellos que son perseguidos y asesinados en el Medio Oriente y Asia solo por predicar el Evangelio de Cristo. Por lo tanto, en este video les enseñaré a diferenciar a un verdadero pastor de un falso y les mostraré por qué es tan importante en su caminar con Dios. También hablaré sobre los peligros que la codicia de estos falsos líderes religiosos puede traer a las personas, engañándolas como un lobo disfrazado de oveja. Pero antes de comenzar, quiero pedirles que se suscriban a mi canal. Solo tienen que hacer clic en el botón debajo del video, suscribirse y activar la campana de notificación, porque quiero ayudarles en su caminar con Dios todos los días. ¿Está bien? Entonces, comencemos. En un mundo lleno de injusticias y desigualdades, cada vez es más necesario que las personas busquen el consuelo de Dios. La gente está extremadamente necesitada y necesita a alguien que les ayude a cuidar de su vida espiritual. Y es aprovechándose de este momento de fragilidad humana que han surgido y se han extendido los falsos pastores, con sus enseñanzas mentirosas sobre la palabra de Dios, siempre buscando un beneficio personal, sin preocuparse por las almas a las que tienen responsabilidad. Pero los que piensan que este es un problema actual se equivocan. Dios ya condenaba a estas personas hace miles de años. En el Antiguo Testamento, el término pastor aún no existía. Estos hombres eran conocidos como falsos profetas, y el Señor usó a Jeremías para hablar de estos engañadores que mentían en su nombre. En Jeremías, capítulo 14, Dios dijo que lo que estos hombres decían sobre él era una mentira y que no los había enviado, ni les había dado ninguna orden, ni había hablado con ellos. Proclamaban al pueblo falsas visiones, adivinaciones inútiles e ilusiones de sus propios corazones. ¿Y te das cuenta de que lo mismo sigue sucediendo hoy en día? Hay muchas personas que se dicen hombres de Dios y hablan en su nombre, declarando sanaciones, restauraciones y profetizando prosperidad financiera a cambio de dinero, pero en realidad no tienen ninguna relación con el Señor. Su único propósito es engañar. La Biblia describe a los falsos profetas como adúlteros, imprudentes, borrachos, perversos, mentirosos, y están involucrados en adivinación y hechicería. Y quizás te estés preguntando ahora, ¿pero cómo puedo diferenciar a un verdadero pastor de un falso? El profeta Jeremías, quien era un verdadero hombre de Dios, decía que la diferencia entre uno y otro radicaba en su fuente de información. En lugar de hablar la palabra del Señor, los falsos profetas transmitían mensajes que venían de sus propios corazones y mentes. Mira lo que está escrito. Así ha dicho Jehová de los ejércitos: no escuchéis las palabras de los profetas que os profetizan, os hacen desvanecer, hablan visión de su corazón, no de la boca de Jehová. En otras palabras, si has recibido una promesa de que recibirás una bendición financiera muy pronto, que cambiarás de coche antes de que termine el año, o que el amor de tu vida tocará a tu puerta cuando menos lo esperes, no pongas demasiada fe en esas palabras. No es que Dios no pueda darte esas cosas, Él puede, por supuesto, pero las probabilidades de que ese pastor haya dicho eso solo para complacerte, llenarte de esperanza y hacer que recompenses sus recursos son muy altas. Y pondré el enlace de un video aquí al final para mostrarte cómo saber si una profecía viene de Dios o no. ¿De acuerdo? Otra diferencia entre los verdaderos pastores y los falsos es su motivación. Los verdaderos están motivados por la lealtad a Dios por encima de todo. Quieren difundir la verdad que existe en la Biblia, sin importar el precio que deban pagar, aunque sean cancelados por los medios o por Internet.
mientras que los falsos pastores están motivados por su propio interés y el deseo de tener una buena imagen ante los que están fuera de la iglesia, porque están más preocupados por ser políticamente correctos que por cualquier otra cosa. Y esto también ocurrió en la época de Jeremías. Mientras él anunciaba que Jerusalén pasaría por tiempos muy difíciles y que por lo tanto el pueblo debía arrepentirse de sus pecados y volverse hacia el Señor, los falsos hombres de Dios profetizaban la paz, porque eso era lo que la gente quería escuchar. Y adivinen de qué lado se puso el pueblo, del lado de los falsos pastores, pero al final pagaron un precio muy alto por eso. Y otra cosa a la que deben prestar atención son los frutos de esos pastores. Jesús advirtió sobre los peligros de los pastores que pretenden ser buenas personas, pero no lo son. De hecho, solo quieren matar, robar y destruir. Dijo que estos hombres son como lobos disfrazados de ovejas y que podemos conocerlos por las cosas que hacen, como los árboles que se conocen por sus frutos. Los buenos árboles dan buenos frutos y los malos árboles dan malos frutos. Y Jesús explicó que al final, las personas que hacen el mal, aunque digan que lo hacen en el nombre de Dios, serán rechazadas por Él. Entonces, analicen bien cómo trata este hombre a su esposa, a sus hijos y sobre todo a aquellos que no pueden ofrecerle ningún retorno financiero. Hermanos, entender la diferencia entre un verdadero pastor y un falso es muy importante para todo cristiano. Esto se debe a que un pastor, según la Biblia, no es solo alguien que dirige un servicio o predica sermones, sino que es un guía espiritual cuya vida y enseñanzas deberían reflejar las de Jesucristo. Y la Biblia nos muestra claramente cómo debe ser este verdadero líder. En Efesios capítulo 4, el apóstol Pablo escribió que Cristo dio dones a la iglesia, incluidos apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. El propósito de estos dones es nuestro perfeccionamiento, para la obra del ministerio y para la edificación de la iglesia. Esto muestra que el papel de un pastor va más allá de simplemente predicar. Debe equipar y fortalecer a los miembros de la iglesia, ayudándoles a crecer espiritualmente. Además, en 1 de Timoteo, capítulo 3, Pablo menciona que quien desea ser pastor, desea una función noble, y que, por lo tanto, debe ser irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, respetable, hospitalario, y capaz de enseñar. Y estas cualidades son fundamentales, no porque Dios quiera a una persona perfecta delante de la iglesia. Eso es imposible. El Señor espera que el pastor tenga todas estas características porque debe ser un ejemplo para las demás personas. Y un verdadero pastor también debe tener su vida de acuerdo con lo que la Biblia enseña. En otras palabras, no puede predicar una cosa en el púlpito y vivir algo completamente diferente en su vida. Solo los falsos pastores hacen eso. Además, su ministerio no está motivado por su salario ni por las ganancias personales que pueda obtener, sino por su llamado a servir y guiar al pueblo de Dios. Claro, el salario del pastor es importante y también puede tener otras ganancias personales fuera del ministerio. Después de todo, tiene una familia que cuidar y alimentar. Y Dios quiere bendecir a sus hijos, pero esto es solo una consecuencia de su trabajo y nada más. Y otra cosa importante que solo un verdadero pastor hace es enseñar la verdad que está en la Biblia, ayudándonos a entender lo que Dios quiere decirnos en su palabra y guiándonos a aplicar esas verdades en nuestra vida cotidiana. Un falso pastor nunca hace esto porque sabe que la verdad libera, y estos hombres malvados no quieren vernos libres. Quieren que las personas estén atrapadas en sus mentiras y sigan alimentando sus egos y cuentas bancarias. Hermanos, el Señor tocó mi corazón para traer este mensaje hoy porque lamentablemente muchos cristianos son engañados por estos falsos líderes espirituales carismáticos y convincentes. Vienen con sus hermosos discursos llenos de promesas de prosperidad, pero no tienen lo esencial, el deseo de enseñarnos la verdad del Evangelio. También están aquellos que tienen millones de seguidores en Internet, que bendicen vasos de agua, documentos de identidad de familiares, llaves de coche y prometen bendiciones y más bendiciones. Solo hablan de deudas que serán pagadas, enfermedades que serán sanadas, matrimonios que ocurrirán, pero no hablan del Dios que permanece a nuestro lado, incluso cuando la tormenta tarda en pasar, el Padre que está a nuestro lado en momentos de duelo y dolor. Tampoco predican sobre una vida de renuncia al pecado, mostrando que todo cristiano debe llevar su cruz. Así que, para no ser más engañados,
Es importante conocer bien la Biblia y orar por el discernimiento. Y un verdadero pastor es alguien que cuida de las ovejas con amor y dedicación, enseñando la palabra del Señor con fidelidad y viviendo una vida que glorifica a Cristo. Y como miembros de la Iglesia, tenemos la responsabilidad de apoyar y seguir a los líderes que demuestran estas cualidades, no poniendo cargas pesadas sobre ellos, sino apoyándolos, velando porque la Iglesia crezca en fe y gracia, bajo una verdadera dirección inspirada por Dios. Amén. Si te ha gustado este mensaje, compártelo, envíalo a tus amigos y familia y nos veremos en el próximo video. Que Dios te bendiga poderosamente. Un gran abrazo.